Hola, hola, les habla Rosa Ana Cavalini Ministerio. Hoy es martes, es día de enseñanza. Recuerden que les dije que las enseñanzas de Jesús solo van a ser una vez al mes. Así que hoy supuestamente nos tocaba nuestro devocional de esta semana, pero ya que nosotros, esta semana es ya jueves y viernes santo, he querido hacer esta enseñanza de Jesús y se llama La crucifixión de Cristo y nos vamos a enfocar en Juan 19 del 1 al 42. Pero como tenemos muy poquito tiempo, vamos a leer versículo tras versículo, junto con todos los apuntes, el estudio que hice, mis apuntes personales, para que sea pues de bendición y se pueda entender un poquito. Y antes que se sigan conectando, solamente tengo dos anuncios bien pequeñitos, bien concisos. El primero es que estamos orando todos los días en Unámonos Todos en Oración. Es a partir de las 6 de la tarde. Ya saben que sus peticiones son completamente privadas. Pueden dejarlo en mensaje de texto o por Messenger y yo estaré muy gozosa de poder orar por las peticiones o las necesidades que ustedes puedan tener o necesitar, ¿ok? La segunda sería que se den una vueltita por la página de el canal, perdón, de YouTube, que también tiene el mismo nombre, Rosa Ana Cavalini Ministerio, que toquen la campanita, suscríbanse, tocan la campanita y así ustedes van a saber cuando yo puedo subir algún video, ¿ok? Así que vamos a empezar el día de hoy. Tenemos muchísima escritura, así que traigan su Biblia, un café y vamos a leer la palabra del Señor, porque yo les digo algo, adorar y alabar a nuestro Señor Jesús también es leer y compartir su palabra. Así que vamos a tener muchísima escritura, vamos a estar en Primera de Corintios, vamos a estar en Isaías, Mateo, vamos a estar en Lucas, vamos a estar en Primera de Pedro, Efesios, vamos a estar en Hechos, Filipenses, Segunda de Corintios, Gálatas, Romanos, Hebreos y Primera de Tesalonicenses. Así que tenemos muchísimo material para poder compartir el día de hoy. Así que espero en el Señor que hayan tenido una buena noche de descanso y que puedan poner todos sus 5 sentidos en lo que vamos a compartir el día de hoy. Y también quiero agradecerles a cada una de las personas que se tomaron el tiempo para orar por Maximiliano. Pues ustedes ya saben que ya la operación de Maxito se canceló hasta nuevo aviso por algunas complicaciones que hubo aquel día. Así que ya nosotros ya podré decirles a ustedes lo que pasó, ¿no? Para que ustedes puedan saber lo que pasó ese día, que no pudieron operar a mi Maxi, pero les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de poder orar por mi gordo. Así que muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Así que vamos a empezar y antes que nada vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos dé entendimiento, discernimiento para poder entender su palabra, ¿ok? Cerremos nuestros ojitos ahí donde estamos. Padre amado, bendito Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, dejamos, Señor, esta enseñanza el día de hoy para que sea de bendición, Señor, para muchas personas. Nosotros sabemos, Señor, que tú pagaste en la cruz y derramaste tu santísima sangre por nosotros, Padre, para que nosotros ahora podamos ser bendecidos, ser libres, tener la salvación, Señor, gracias a tu sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz. Te pido, Padre, que quites de mi mente todo lo que pueda estorbar, Señor, para poder entender tu palabra. Y te doy las gracias por la oportunidad que me das de compartirla. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y vamos a empezar, como les dije, es Juan 19, vamos a leerlo del 1 al 42 y hay muchísima escritura por la cual nosotros vamos a seguir compartiendo. El capítulo 19 habla del arresto de Jesucristo. Bueno, fue arrestado en el capítulo 18, ¿ok? Y fue llevado ante un hombre llamado Pilato. Y vamos a ver en un momento cómo sucede la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde que la crucifixión tiene un significado muy, muy importante. Y lo vemos en Primera de Corintios 15 y lo vamos a leer del 1 al 4. Primera de Corintios 15 y lo vamos a leer del 1 al 4, ¿ok?
Vamos a leer 1 Corintios 15 y lo vamos a leer del 1 al 4 que dice: además os declaro, hermanos, vamos a poner un poquito de luz. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y lo vuelve a repetir Pablo. La Biblia nos declara el Evangelio. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y note que Pablo dice conforme a las Escrituras, que está en el 3 y en el 4, como dice acá, bueno, la crucifixión es una profecía y lo vemos en Isaías 53:10. Vámonos a Isaías 53:10. Isaías 53:10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí está hablando de Jesucristo, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Me entiende? Acá dice bien claro, y la mano de Jehová será prosperada. Así que vamos a ver la crucifixión de Jesús en un capítulo que queda en el capítulo 19 de Juan. Aunque los 4 evangelios registran la crucifixión de Cristo, vamos a aprender un poco acerca de ello en estos capítulos, ¿ok? Así que vamos a empezar primero por Cristo y la corte romana. Aunque Cristo fue acusado falsamente por los religiosos que eran judíos, lo llevaron a una corte romana, porque ellos decían que no era lícito que ellos lo mataran. Esto era porque ellos querían hacer esto supuestamente legal, pero recuerde que todo lo que hicieron aquella vez era ilegal, todo lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hubo testigos que pudieran ponerse de acuerdo y ellos lo acusaron falsamente. Habían 2 sumos sacerdotes cuando solamente tenía que haber uno solo. Y lo llevaron a corte de noche. Todo esto para tratar de una vez por todas deshacerse de nuestro Señor antes de que venga la Pascua. Y por ello lo llevaron entonces a una corte romana donde está este hombre llamado Pilatos, que todo el mundo lo conoce, Pilatos, que era el gobernador de aquella época. Pero también existía un rey que estaba debajo de los romanos, llamado Herodes, ¿ok? Pero Cristo fue azotado, escarnecido y fue injustamente azotado. Así que eso lo vamos a leer en Juan 19. Vámonos a Juan 19 y vamos a leer el primer versículo que dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. La palabra azotar significa dar golpes, latigazos. Ahora no sabemos cómo eran aquellos latigazos, pero algunos dicen que eran 9 puntas con unos huesos, con unos huesitos. O sea, eran 9 puntas y cada punta tenía como unos huesos en punta, tenía vidrios y tenía unas piedritas. Eso es lo que dicen algunos eruditos o los que son entendidos, los que leen mucho la Biblia. Ellos piensan que eso era lo que tenía estas 9 puntas del latigazo con el que dieron a nuestro Señor Jesucristo. Que cuando le pegaban a la persona sangraba y despedazaba la piel. Y la Biblia no nos da mucho detalle sobre esto. ¿Y sabe por qué?
porque aquí el centro de todo es Jesucristo, ¿ok? No en la manera en que padeció. No vamos a hablar de estos detalles, de cómo la gente gritaba, etcétera, etcétera, etcétera. Porque solamente nos vamos a enfocar en Jesucristo, ¿ok? El método romano de flagelación es indescriptible en su crueldad. Sin duda, esto le hizo a Cristo para satisfacer los deseos de los fariseos, porque dice la Biblia que por envidia fue entregado. Pero la Biblia nos dice que fue azotado como un pecador, fue castigado como un rebelde, pero lo hizo por nuestros pecados. Así que vamos a Isaías nuevamente, Isaías 53, versículo 5. Mire lo que dice en Isaías 53. Isaías 53, versículo 5, dice así. 53, versículo 5, dice así. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, gloria a Dios. Todo lo que pudo, lo que padeció nuestro Cristo por nosotros. Perdón. La palabra herir significa dar un golpe que dañe. Moler significa dejar a una persona maltrecha o estropeada. Castigar significa hacer padecer a una persona física por una pena en su corazón. Y llaga es una herida abierta o una pena en el corazón. Entonces vemos que Jesús, que nuestro Cristo, nuestro Señor Jesús fue herido, fue molido, fue castigado, y heridas que fueron abiertas una y otra vez por los latigazos. Y vamos ahora a Juan 19:2, que dice así. Dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le pusieron con un manto de púrpura. Dice que nuestro Jesús fue escarnecido, que él fue totalmente maltratado y burlado. Jesús fue maltratado totalmente y burlado por los romanos, por los soldados. Fue escarnecido. ¿Qué estaban haciendo aquí con Jesucristo? Le pusieron una corona de espinas y se burlaban porque decían que él era el rey de los judíos. Y después lo vistieron de púrpura. Y en otro pasaje dice la Biblia que los soldados se arrodillaron ante él, burlándose. Y eso lo podemos encontrar en el versículo 19 de Juan, versículo 3, que dice así. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Y le daban de bofetadas. ¿Qué es una bofetada? Es un golpe en la cara con la mano abierta. Es una forma de degradar y de humillar a las personas. Y eso hicieron con nuestro amado Salvador. Y eso fue lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Lo hallaron, lo humillaron, lo escarnecieron, se burlaron de él, lo abofetearon. Bueno, ¿qué no le hicieron, no? Cristo es declarado inocente. Vamos a Juan 19, versículo 4. Dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. La palabra delito es un acto que trascede las leyes, y en este caso es un hombre inocente. Él no quebrantó ni una sola ley, ni de los judíos ni de los romanos. Ahora, en el versículo 3 nos dice bien claro que Pilato decía que pues no encontraba nada para poder condenarlo.
Así que 3 veces dijo, ningún delito hallo en él. Mire lo que dice Juan 18:38. Adelante. Juan 18, versículo 38. Versículo 38 dice así. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Así que Pilatos no encontró en él ningún delito. Y también en Juan, vamos a Juan 19, versículo 6, dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Aquí estaban las 3 veces que Pilato declaró que Cristo Jesús era inocente. Así que, mire, en Juan 19:4 es la primera vez, en Juan 18:38 es la segunda vez, y en Juan 19:6 es la tercera vez que Pilato dijo que hallaba a Jesucristo inocente. Pero Pilatos no fue el único que declaró que Jesús era inocente. Un mismo Judas, el que lo entregó, lo dijo. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 27:4. Mateo 27:4, miren lo que dice en Mateo 27, versículo 4. Dice así, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Así que el mismo Judas también dijo que nuestro Señor Jesucristo era inocente, lo reconoció. Así que Herodes también reconoció que Jesucristo era inocente, porque cuando Pilatos reconoció que era Galileo, lo mandó a Herodes, porque esa era su jurisdicción, por así decirlo. Y me imagino que Herodes le ha dicho, yo no tengo que preocuparme, ustedes vean cómo lo hacen, ¿no? Porque él es judío. Pero miren lo que dice en Lucas 23:15. Lucas 23:15. Lucas 23:15 dice así. También en el Nuevo Testamento. Lucas 23:15 dice, y ni aun Herodes, porque os remetí a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Eso lo dijo Herodes, y está en Lucas 23:15. No solamente Herodes reconoció que era un hombre inocente, sino también la esposa de Pilatos. Dice la Biblia, mientras Pilatos estaba sentado en Mateo 27, Mateo 27, Mateo 27. Mire lo que dice en Mateo 27. Mateo 27, versículo, acá está. Mateo 27, versículo 19. Mire lo que dice aquí. Mateo 27, versículo 19 dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Así que la esposa de Pilatos también decía que nuestro Señor Jesucristo era inocente. También el ladrón en la cruz reconoció que era inocente, y eso lo podemos ver en Lucas 23:41. Lucas 23, versículo 41 dice así. Versículo 41. Acá está.
Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. Porque merecemos nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Lo voy a volver a leer. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Así que también el ladrón en la cruz también lo reconoció. Y era un malhechor, reconoció que Cristo era inocente, y el centurión también lo reconoció. Y eso lo vamos a ver en Lucas 23:47. Lucas 23, versículo 47, que dice así. Dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre es justo. Así que mis queridos amigos y hermanos, Pilato, Judas, Herodes, la esposa de Pilatos, el ladrón en la cruz y el centurión romano reconocieron que Cristo era inocente. ¿Qué significa eso? ¿Por qué hubo que pasar por esto? La Biblia dice que fue por nuestros pecados. O sea, nuestro Señor Jesucristo lo dio absolutamente todo en la cruz, por ti y por mí. Ahora, en Primera de Pedro dice así, de esta manera. Vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, que está en el Nuevo Testamento. Está prácticamente pasando todo esto, Juan, pasando Romanos. A ver, está casi al final. Primera de Pedro. Acá está. En Primera de Pedro, mire lo que dice en Primera de Pedro. Y lo vamos a leer, Primera de Pedro 2, y lo vamos a leer del 21 al 24. Primera de Pedro 2, y lo vamos a leer del 21 al 24, ¿no? Sí, del 21 al 24, que dice así. Acá está. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondió con maldición, cuando decía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Note que esto que ha hecho nuestro Señor Jesucristo es que está pasando por el pecado, o sea, Él está pagando por el pecado, y es lo que a veces yo no entiendo. Acá puse una nota bien pequeñita. A veces yo no entiendo de personas que no reconocen la obra de Cristo en la cruz como la paga del pecado. Recuerde esta parte del Evangelio. Dice la Biblia, si usted cree que Cristo murió por sus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, Pablo dice, declara, soy salvo. Entonces, si una persona tiene que hacer algo aparte para salvarse, está yendo en contra de lo que la Biblia dice de la salvación. Esto que quede bien claro. Está yendo en contra de lo que la Biblia dice de la salvación. Pablo dice, yo no deseo la gracia de Dios, porque si la justicia viniera por la buena conducta y la obra, entonces por demás murió Jesucristo. ¿Ok? Así que eso hay que
Hay que sacarnos eso de la cabeza, que hay que hacer obras, que hay que hacer un montón de cosas para que nosotros podamos ser salvos. No, ya no necesitamos hacer absolutamente nada. Cuando uno se entrega al Señor genuinamente, nosotros no necesitamos hacer nada. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ya pagó todo, absolutamente todo, nuestros pecados en la cruz. Cristo sufrió la cruz por nosotros. Jesús se entregó a sí mismo. Así que no crea ni por un momento que a Jesús lo llevaron a la fuerza a la cruz. No, él hubiera podido mandar una legión de ángeles para que lo libraran y el Dios Padre lo hubiera hecho, pero no, él lo hizo por sí mismo y lo hizo por amor a nosotros. Así que vámonos a Efesios 5:2, ¿ya? Vámonos a Efesios 5:2. Mire lo que dice en Efesios 5, versículo 2. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que el Señor, nadie lo obligó a hacer nada. Él lo hizo, se entregó a sí mismo por nosotros, para que Él pudiera pagar todos nuestros pecados en la cruz. Y en Juan 19:5, mire lo que dice en Juan 19, versículo 5, dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Y mire lo que dice en el 6 y en el 7. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo, dice, delito en él. Y el 7 dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y ahora nos vamos a Mateo 26:2. Miren lo que dice en Mateo 26:2. Mateo 26:2. ¿Estamos bien? ¿Se está entendiendo? Amén, gloria a Dios. Mateo 26, versículo 2. Dice así, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. O sea, Jesús ya lo había dicho, pero Pilatos quiso soltarlo a Jesús. Después de que escuchó esa acusación, se hizo hijo de Dios. Como que le entró temor a Pilatos. Mire lo que dice en Juan 19, del 8 al 12. Juan 19, del 8 al 12 dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fue dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Así que el Señor siempre estuvo en control, hasta en ese momento. Mi Dios siempre estuvo en control. Note que aquí Pilatos tuvo miedo y quiso soltar a Jesús. En otras palabras, ya todo esto estaba escrito así. Y Pilato lo hubiera querido soltar, no hubiera podido, porque todo estaba escrito, todo estaba ya, todo estaba hecho. Ahora Dios ya tenía este plan y lo tenía todo organizado. Así que
hubiera hecho lo que hubiera hecho Pilatos, no se hubiera podido hacer nada porque todo esto ya estaba escrito, ¿ya? Y dice así en Hechos 2:23. Vámonos a Hechos. Hechos 2:23. Hechos está aquí nomás, pasando Juan. Hechos 2, versículo 23. Dice así. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Crucificadle. Eso dice en Hechos 2:23. Dios obra en medio de los inicuos. O sea, Él siempre está en control. Y los malvados, para hacer su voluntad. Vámonos a Salmos 76, versículo 10. Vámonos a Salmos. Salmos, que está en el Antiguo Testamento. Salmos 76. Me pasé. Vamos a Salmos 76. Es increíble cómo, mire lo que dice en el Salmo 76, versículo 10. Mire lo que dice acá. Y mire que los salmos están en el Antiguo Testamento, así que también esto es profético. Versículo, vamos a 76, 10, dice así. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú permitirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Así que esto nos dice en el Salmo 76, 10. Dios se va a gloriar aún en la ira del hombre. Así que nadie lo forzó a él. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y si tiene lástima por Jesús, por favor no lo tenga. Por todo lo que pasó, no lo tenga, porque no es así. Mire lo que dice en Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Vámonos hasta Hebreos 12:2, que está en el Nuevo Testamento. Hebreos. Ay, caramba. Hebreos 12:2. Acá está. Hebreos está casi al final también. Acá está. Esta es primera de Pedro. Ay, caramba. Hebreos. Vámonos a Hebreos 12:2. Hebreos 12, versículo 2, dice así. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Ok? Eso dice en Hebreos. En Hebreos 12:2. ¿Ok? La Biblia dice que Jesús sufrió la cruz con gozo. Él no fue con temor ni miedo o fue arrastrado. No, para nada. Él fue con gozo. Jesús le dijo a unas mujeres, no lloréis por mí. Y cuando leemos estas historias y se nos aconcoja el corazón, nos conmueve quizás, pero no al punto de tener lástima a Cristo. Él dijo, no me tengáis, no lloréis por mí. Yo, por el gozo que tengo delante de mí, sufrí la cruz. Así que al Señor nadie lo obligó a hacer nada. Él, por amor, se entregó a la cruz.
Y mire lo que dice Filipenses 2, versículo 8. Filipenses 2, versículo 8. Miren lo que dice en Filipenses 2, versículo 8. Dice así, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Perdón. Le quiero decir una y otra vez que Cristo quiso ir a la cruz. Él fue a la cruz con gozo. Él fue con una intención. Él fue a pagar todos nuestros pecados en la cruz. Y se lo voy a volver a repetir. Él fue con gozo a la cruz. Por ti y por mí. ¿Ok? Ahora vamos a ver la crucifixión de Jesús. La cruz de Cristo. Vámonos a Juan nuevamente. Vámonos a Juan 16, del 16 al 17. Está adelante, un poquito adelante. Vamos a Juan 16, versículo 16, que dice así. 15, 16. Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ahora nosotros creemos que Jesús fue crucificado fuera de la ciudad, en un monte, en el monte Calvario. Sí, pero no aparece realmente en la Biblia, no nos dice, no menciona monte, nos dice un lugar llamado el Calvario, que en hebreo significa Gólgota, ¿ya? Calvario en hebreo significa Gólgota, pero yo personalmente creo que sí fue en un monte, la verdad. Creo que fue en un monte fuera de la ciudad. Mire lo que dice Juan 19. Juan 19, versículo 17, dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo significa Gólgota, ¿ok? Eso es lo que les dije yo hace un momentito. Cristo fue crucificado. Y mire lo que dice en 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios. Segunda de Corintios 5:21 dice así. 5:21 dice así. 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ok? Note que este pasaje dice, lo hizo pecado. No está hablando que Cristo fue un vil pecador. No malinterprete esto, ¿ok? Él lo hizo pecado. Cristo no tenía pecado. Ahora, Dios ya tenía este plan y lo tenía todo organizado, como les dije hace un ratito. Ya. Me quedé en Juan, no malinterprete esto, ¿no? Me quedé en el 12. Dice, sino que él quebrantó la ley siendo el crucificado, y eso lo podemos buscar también y encontrar en Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 13. Vamos a buscar Gálatas, que está antes de Efesios. Gálatas 3:13, ¿ok? Gálatas. Acá está. Gálatas 3, versículo 13, dice así. 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, Cristo fue colgado en la cruz. Él llevó
su propia cruz. No vamos a leer todos los detalles de este momento, pero al lado de él habían dos malhechores. Sobre su cabeza había un letrero. Los soldados repartieron sus vestidos, dice la Biblia. Él tenía una ropa que ellos querían. ¿Y saben por qué? Porque era una profecía. Y esto era una profecía. Y esto lo vamos a ver en un ratito más. En un momentito vamos a leer algunos versículos del Salmo 22. Y en la cruz Jesús dijo que tenía sed y le dieron a beber vinagre. Eso también siempre recordamos eso, que nuestro Señor quizás estaba tan molido, estaba ya prácticamente adormecido de tanto dolor que él también sintió sed y hasta en eso él pidió agua y le dieron vinagre en una forma de también de burlarse de él. Ahora, en este lugar es donde él hizo la expiación por el pecado. La palabra expiación significa pagar las culpas mediante un sacrificio o una penitencia. Jesucristo pagó las culpas del pecado. Y eso ya lo hemos leído en Isaías 53, del 10 al 12. Lo vamos a volver a leer, porque leí solamente el primer capítulo, pero ahora vamos a leer Isaías 53 y lo vamos a leer del 10 al 12. Vamos a empezar en el 11, porque ya leímos el 10. Verá el triunfo de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirán despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. O sea, imagínense, esto está en Isaías. Supuestamente no, Isaías está en el Antiguo Testamento, así que esto no deja también de ser una profecía. Y así seguimos aprendiendo. Así que llevó el pecado de muchos y también oró por ellos. ¿Cuándo oró por ellos? ¿Sí recuerdan eso? ¿Cuándo oró por ellos? Cuando le maldecían, él dijo: Padre, perdónalos. Entonces, estamos viendo que este pasaje es también una profecía que Cristo va a hacer expiación. Él va a llevar lo peor y las culpas de todos los pecadores. Y vámonos a Primera de Pedro, por favor. Primero de Pedro 2:24. Vámonos a Primera de Pedro. Vámonos a Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24, que dice así. Primera de Pedro 2, versículo 24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Aquí vemos entonces a Jesús pagando las culpas del pecador. Aquí nos enseña que Cristo tomó el lugar de los pecadores. Vámonos a Juan 18, versículo del 39 al 30. Juan 18, y vamos a leer del 39 al 40, ¿ok? 39 al 40 dice así. Dice: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron voces de nuevo, diciendo: no, a este sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. O sea,
Prefirieron que soltaran a Barrabás, que era un homicida, ¿no? Y que crucificaran a nuestro Señor Jesucristo. Pero como siempre dice acá en la palabra del Señor, ya todo estaba escrito, esto tenía que pasar sí o sí. Así que el justo murió por los injustos. Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Desde antes que naciéramos, Cristo pagó nuestros pecados. Desde que creísteis hasta el día que mueras, nosotros deberíamos estar en esa cruz. Una vez que nosotros nos entregamos al Señor genuinamente, ya nosotros somos, prácticamente el Señor pagó con su bendita sangre todos nuestros pecados en la cruz. Hasta el último día de nuestras vidas nosotros ya somos salvos gracias al gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Y vámonos a Romanos 5, versículo del 6 al 8. Romanos 5, acá está, del 6 al 8, dice así. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Eso solamente lo hace nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por nosotros. Cristo es el Cordero sin mancha. Él satisfazó al Padre. Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo apaciguó la ira del Padre y nos dio la propiciación. Y eso lo podemos encontrar en Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. Hebreos. Ay, caramba. Hebreos 8:12 dice así. Hebreos 8:12. Miren lo que dice en Hebreos 8, versículo 12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O sea, una vez que nosotros nos entregamos a nuestro Señor Jesús, Él perdona todos nuestros pecados y Él nunca más se va a acordar de ellos. Jesucristo es nuestra propiciación y Él nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Y lo dice la palabra de Dios. La muerte de Cristo fue por nosotros, por nuestros pecados. Y también lo podemos leer en Juan 19, del 8 al 37. Volvamos a Juan. Juan 19, mira lo que dice del 8 al 37. Dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondía. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Así que vamos a leer el 37. Nos vamos a ir de frente al 37 porque el tiempo apremia. El 37 dice así. Dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron.
vimos las últimas palabras de Cristo y cómo entregó el Espíritu. Vimos que ninguno fue quebrantado a su, o sea, le hicieron un corte a su costado y fue traspasado, o sea, le metieron una espada para ver si verdaderamente él había muerto, y su costado fue traspasado, dice. Pero dice la Biblia que Cristo murió para que usted y yo tuviéramos salvación. Vámonos a Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 10. Tesalonicenses 5, del 9 al 10. Primera de Tesalonicenses, vamos a leer. Primera de Tesalonicenses 5 y vamos a leer del 9 al 10, ¿ok? Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivimos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Solamente tenía que haber leído hasta el 10, pero bueno, me pasé. Cristo y la tumba. Y ya vamos para el final. Sí. Y con esto terminamos. Cristo y la tumba prestada. Vámonos a Juan 19, 38. Juan 19, versículo 38 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y llevó el cuerpo de Jesús. Vamos a leer hasta el 40, ¿ok? Y llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en un lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. La muerte de Cristo es solamente un componente de nuestra salvación y hacía falta una cosa para nosotros, la salvación. Mire Primera de Corintios 15, 17. Primera de Corintios 15. Vámonos a Primera de Corintios 15, por favor. Versículo 17, ¿no? Sí, creo que dije 17. Primera de Corintios 15, versículo 17, correcto. Dice así el 17. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vano. Aún estáis en vuestros pecados. O sea que es un componente. O sea, el Señor tenía que ser, Él tenía que resucitar para que todo esto se diera, ¿ok? Entonces, a este punto, que Cristo está muerto y sepultado, la gente aún está en sus pecados. O sea, nuestro Cristo fue crucificado, fue enterrado, fue sepultado, y resucitó al tercer día. Él venció a la muerte, y aún así hay muchas personas que no creen en esto, creen que es una fábula,
que es una historia, que esto pasó, pero que no es verdad. O sea, hay tantos sentimientos encontrados y yo a veces no puedo entender. Si la gente tiene esas dudas, pues buscar la palabra del Señor aquí en la Biblia. Nos dice todo, porque es palabra de Dios. Tiene que Jesucristo resucitar. Por eso la victoria es cuando Cristo resucita. Aquí nuestro Cristo cumplió las demandas del Dios Santo. En Romanos 4:25, miren lo que dice en Romanos 4:25. Romanos 4, versículo 25. Miren lo que dice. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y ya hemos hablado mucho de lo que significa la justificación, ¿verdad? Mire, sin la resurrección no hay justificación. Así que Cristo tiene que resucitar para declararnos justos. Pero recuerde, solo aquel que cree, solo recibe la justicia de Dios. Cada persona que muere sin la justicia de Dios va al lago de fuego por toda la eternidad. Así que tenemos que reconocer que la muerte de Cristo es el componente de este evangelio. Es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Sé que para muchas personas es muy fácil. Solamente voy a creer en Jesús y voy a ser salvo y me voy a ir al cielo y voy a tener vida eterna. Sí, solamente hay que creer. Hay que creer que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, que nuestro Dios mandó a su Hijo unigénito a pagar nuestros pecados en la cruz. Nosotros estamos comprados con la sangre de Jesús. Él tiene que, después fue sepultado y resucitó al tercer día. Él venció a la muerte. Ahí nos dio la victoria. Nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre y Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere que tú te arrepientas de tus pecados, que reconozcas que Él murió en la cruz, que pagó nuestros pecados en la cruz y pedirle perdón por los pecados y decirle, Señor, aquí estoy. Esto es todo lo que te puedo dar. El resto viene por añadidura. El Señor, por medio del Espíritu Santo, nos va a ir haciendo semejante a Él. Y nosotros tenemos que ponernos a pensar que Él murió y dio todo en un madero, en la cruz, por ti y por mí. Así que espero que esto sea de bendición. Espero en el Señor que ustedes puedan meditar en la crucifixión del Señor y todo lo que Él dio por nosotros. Él fue escarnecido, Él fue escupido, fue golpeado, fue abofeteado, recibió latigazos, su espalda fue totalmente destrozada y todo el Señor lo hizo por nosotros y lo hizo con gozo. Él se entregó a la cruz con gozo porque lo hizo por nosotros. Así que espero en el Señor que esto sea de bendición. Espero que tengan una maravillosa semana. Espero verlos la próxima semana. Y espero que esta Semana Santa ustedes puedan meditar, ustedes puedan entregarse al Señor, ustedes puedan pedirle perdón al Señor y decirle al Señor que perdone nuestros pecados y que Él esté con nosotros desde ahora y para siempre. Les envío un fuerte abrazo en Cristo Jesús, que Dios me los bendiga y si Dios lo permite, los veo la próxima semana. Un abrazo. Les habló Rosa Ana Cavallini de su ministerio. Un abrazo muy fuerte. Que el Señor les bendiga grandemente.